Nuestro siguiente tema es la moral situacional y ya estamos en el siglo XX, ¿no? Segunda mitad del siglo XX casi. ¿Recuerdan? Había un personaje que habíamos visto en la anterior clase que escribió un libro que fue bestseller. No, después de Tillich. Uno que hizo retazos de todo lo que habían dicho en la primera mitad del siglo XX y escribió algo. Y su libro era Honesto con Dios. John Robinson. Sí, John Robinson. Entonces él va a poner las pautas para lo que va a ser la moral situacional. Bien, al iniciar nos podemos preguntar lo siguiente: ¿será que habrán ejercido una gran influencia sobre nuestra sociedad el liberalismo y la ortodoxia? ¿O será que la sociedad ha corrompido la teología? ¿Qué opinan? ¿Quién tiene la culpa de que la teología esté como está hoy en día? ¿Los liberales, los neoortodoxos o la sociedad misma? En ese caso nosotros, como cristianos. Pues está bien la teología hoy en día. Ambos, ¿no? Porque el liberalismo es secular y el otro ya es vaga por lo que quiere, y al final ambos, que es como si estuvieran peleando toda la vida. Y la sociedad ve esto, a estos no, para que están siempre en contra y en contra. ¿Y nosotros será que participamos allí en la fiesta para deshacer la teología o no? Por ejemplo, ¿quién les enseñó a creer como creen hoy en día? ¿Alguien influenció en su pensamiento de que crean de la manera en la que están creyendo actualmente? Como usted siempre dice, ¿no? Quieres o no, siempre nos influye en la manera de pensar. Y creo que la respuesta sería para mí la sociedad misma, porque el liberalismo y la neoortodoxia son de la sociedad, son personas que eran de la sociedad. Sí, en sí somos nosotros, ¿no? Los que hemos torcido, en el afán de querer aclarar algunas cosas que quizás no necesitan aclararse y que son oscuras y nunca vamos a poder comprender. ¿Recuerdan? Lo primero por lo que inició toda esta revuelta del pensamiento teológico fue por preguntarnos, ¿no? ¿Afecta o no afecta el pecado en la vida de una persona? ¿Y cómo afecta el pecado original? ¿Ya? ¿Nacemos pecadores o no nacemos pecadores? Entonces allí se origina todo, ¿no? Esto. Y van a ir cuestionándose, luego se va a cuestionar a Dios y finalmente lo hemos matado a Dios, ¿ya? Y aquí vamos a ver una especie de Dios totalmente diferente a lo de las Escrituras, aunque ellos van a decir que debemos estudiar las Escrituras, ¿ya? La idea acerca del bien y del mal ha dado un vuelco en la mente del hombre moderno, ¿ya? Y eso lo podemos ver hasta ahora, ¿o no? Por ejemplo, desde el año pasado hasta hoy, ¿cuántas parejas se han casado en santidad en la iglesia? No se han casado. Se han morido en matrimonio de hecho. Incluso en el mismo seminario, ¿no? Muchas veces, ¿ya? Entonces, en nuestra mente ya hoy está es que el llegar puros al altar es el ideal de Dios, está acá. Pero Dios sabe que somos pecadores, entonces debemos nosotros desde aquí tratar de llegar lo más alto que podamos. Y muchas veces el pecado va a depender de la situación en la cual nos encontramos. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo que una adolescente aborte? La Biblia no dice malo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ética situacional? Depende si va a poder mantenerlo. Exacto. Es una niña, ¿no? 15 años, imaginemos.
¿Tiene trabajo? ¿Dónde está el papá? ¿Qué van a hacer los dos si tienen todavía que terminar el colegio? Entonces, lo mejor o el menor de los males va a ser cortar la vida antes de que, como se dice hoy, antes de que se convierta en persona, ¿no? El feto. Entonces, esa es la ética situacional, ¿no? Entonces, incluso hoy en día, a cosas que eran consideradas principios morales básicos de la sociedad, aunque la Biblia lo dice, pero era considerado por la sociedad como un bien, hoy en día es considerado como algo anticuado. El hecho, por ejemplo, de este mismo caso, ¿no? de llegar puros al matrimonio. Era raro el que no llegaba puro. Hoy en día es raro el que llega. Y es como si fuera un monstruo, ¿no? Que hay que exhibirlo en un zoológico porque nadie más lo llega a hacer. Entonces ha cambiado nuestra sociedad. El mundo ya no pone en alto la ética tradicional del cristianismo, ¿no? Hablando sobre todo de la parte occidental. Recordemos dónde nace el cristianismo. En el Oriente. Y prácticamente hoy vamos a ver que es donde el cristianismo ha muerto, en el Oriente prácticamente, y hoy en día en el Occidente también ya se han cambiado los valores cristianos. Antes era respetado ser cristiano, hoy en día es motivo de burla. Ya, más allá de todo lo que ha sido el pensamiento teológico, lo que ha influenciado la manera de hacer teología, la misma vivencia del individuo ha hecho de que las personas no respeten al cristianismo ya. No es tanto burla, creo que es más sospecha. Sí, sospecha y burla, ¿no? Porque no sé si les ha pasado ya. Yo salí a evangelizar una vez y me dijeron, los cristianos son los peores que hay. Y me han insultado, me han dicho una palabrota, ¿no? Son come santos y a lo demás no se puede terminar, ¿no? Así directo en la cara. Entonces, en parte hay mucha razón en ello, porque hablamos mucho de Biblia y por la moral situacional hemos caído, hemos matado la moral, el absoluto, los principios absolutos de Dios. Entonces, es cierto, hay una burla y hay una sospecha también, ¿no? De que si de verdad somos lo que decimos ser. Entonces, nadie va a colocar en alto la ética y la moral cristiana hoy en día, porque no ha funcionado. Hemos colocado, recordemos, el nivel tan alto que no hemos podido llegar. ¿Recuerdan el nuevo evangelicalismo? Y prácticamente el nuevo fundamentalismo, que hizo llevar a la vida cristiana a un parámetro tan alto que nadie podía llegar a cumplirlo. Y hoy en día se está haciendo lo mismo, ¿no? Precisamente porque esta moral situacional está muy fuerte en nuestro medio. Y de pronto hay, o eres blanco o eres negro, ¿no? No hay término medio. Entonces, o eres del mundo o eres cristiano. Entonces, no puedes tener cosas del mundo si eres cristiano verdadero. Es lo que va a manejar mucho el fundamentalismo en el siglo XXI, ¿no? El nuevo fundamentalismo. Vamos a ver alguna parte de la historia y base de la moral de situación. En primer lugar, vamos a ver que hay un cambio en el concepto de lo bueno y de lo malo. Todo va a ser dependiente de la situación. Mediado del siglo XX. Entonces, ¿es bueno robar? Depende. O bueno, ¿es malo robar? Depende, ¿no? Puedo robar y doy para la iglesia un diezmo. Entonces, puede ser equitativo, ¿no? O si lo necesito, puedo hacerlo. Y muchas veces así se justifica la maldad, ¿no? Pobrecito, robó y asesinó porque necesitaba para sus medicamentos. Exactamente, va a ser uno de los postulados de esta moral situacional. Entonces pasa de asesino a víctima, fácilmente. Entonces hay un cambio del concepto. Ahora lo bueno ya no va a ser lo que dice Dios, sino lo que dice el ser humano. Algunos precursores de este movimiento, prácticamente todas las personas que van a
desarrollar esta idea, este pensamiento teológico, van a hallar sus pensamientos en algunos teólogos neortodoxos como Barth, Bultmann y Tillich. Las tres personitas que son muy importantes para la teología también. Hablando de ya el cuerpo propio de la teología o la cristalización, tenemos a John Robinson, o A.T. Robinson, como hablábamos en la anterior lección. Esta persona, el obispo anglicano que escribe el libro Sincero con Dios en 1963, ¿ya? Y que fue un bestseller, ¿no? Lo que estábamos hablando en la anterior clase. Y tomó todos los pensamientos, lo agarró y salió una teología diferente, ¿no? Y luego también Joseph Fletcher, un profesor, escribe este libro Ética de Situación en 1966, que va a ser ya la solidez de este pensamiento teológico. En este libro se van a colocar todas las bases para este nuevo pensamiento. Todavía con A.T. Robinson, él se creía en parte de otra corriente totalmente diferente a eso del secularismo, ¿ya? La ética de situación. Algunas suposiciones fundamentales. Tenemos 4 suposiciones que son la clave de este pensamiento teológico. Uno de ellos es el pragmatismo. ¿Qué pudieron ver en la lectura? ¿Cómo? Letras. ¿Qué letras? Han visto las personas que son los pensadores prácticamente, ¿no? De esta teología. Entonces, ¿qué es el pragmatismo? ¿Qué es el pragmático? ¿Qué entienden por pragmatismo? O sea, se va más al hecho de ser práctico, o sea, si hago una práctica me resulta bien, entonces digo, eso es algo correcto y entonces yo lo adopto como si fuera algo, pero sin analizar el por qué y el qué y el medio y el cómo, solo vemos la verdad. Exacto, ¿no? Por ejemplo, es bueno que un cristiano consulte a un yatiri si está enfermo con cáncer. Depende. Si funciona, es bueno. Dios puede utilizar a esa persona. Entonces, es prácticamente la idea del pragmatismo, ya lo práctico. Entonces, no hay una verdad absoluta, y no hay religión verdadera. Recuerdan, en el siglo pasado, había un pensador que decía, no hay religión verdadera ni falsa, sino más eficiente y menos eficiente, ¿no? Es la imagen. Entonces debemos buscar la más eficiente, ¿eh? Y aquí ahora el pragmatismo va a ser una mezcla de religiones ya prácticamente. Va a haber un cristiano que va a ser medio budista, medio andinista, medio cristiano, medio católico y medio satánico incluso, ¿no? En parte, ¿no? Por sus prácticas. Entonces el único criterio para juzgar la verdad son sus efectos prácticos y los resultados. William James, un filósofo, fue el que comenzó a colocar este primer pilar, ¿ya? De lo que es la moral situacional. El segundo pilar es el relativismo, fundada en la relatividad de los conocimientos. Prácticamente todas estas ideas son filosofía, ¿ya? Entonces se ha separado totalmente la teología de la filosofía. Y ya hemos caído al punto de que los filósofos nos dicen que debemos creer como cristianos. Entonces se le da un valor de permanencia al amor, pero lo demás varía según la circunstancia. Entonces prácticamente la idea del relativismo es que hay cosas que nos van a dar el valor y no hay una persona, ¿ya? De lo verdadero. Y dentro de la teología, esta corriente va a decir que el amor es aquello que va a ser verdadero o falso, algo dentro de la religión. Por ejemplo, ¿la homosexualidad es pecado o no? Vayamos a la teología de la ética situacional.
No. Puede ser que sí, puede ser que no. No si hay amor de por medio. Exacto. Dios es amor finalmente, ¿no? Y si se aman, ¿qué podemos hacer? Ahora, si hay una violación o si hay alguien está obligando a otra persona, eso sí es pecado, ¿ya? Eso es malo. Entonces, nuevamente, es fácil pasar de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno en la ética situacional. Entonces, todo va a variar según las circunstancias en las que se estén dando. Pastor, pero también aquí tiene que ver los derechos, que sean los derechos de cada país. Claro, por eso, aquí la sociedad es la que va a mandar, ¿ya? Sí. Pero muy en el fondo, ¿quién nos está diciendo qué creer? No es la teología. Es lo que dictan las leyes, lo que dicta la sociedad en sí. Exacto. Cuando una sociedad lo acepta, entonces ahí se va. Y tú pasas a ser pecador más bien, ¿no? Intolerante, racista. Entonces, odias, pasas a ser asesino, ¿no? Porque Jesús dice: el que odia a su hermano lo mató. Entonces, por la ley nos convierte en asesinos la sociedad. Había un programa que vino aquí a Bolivia hace 2 años con eso de espera, el amor el amor espera, no vale la pena esperar. Oh. Pero ellos en su país decían que no podían hablar directamente de Dios, tenían que hacer programas en los que hablen, digamos, sobre valores, entonces, y en medio de eso tal vez poder será como un gancho que utilizaban porque no podían hablar directamente de eso en las escuelas, porque eso, digamos, allá en Estados Unidos, a pesar supuestamente que tienen una ley donde dicen que hay igual como aquí no libertad de culto, pero en las escuelas no se puede, es un crimen. Sí. Cárcel y multa, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Se llega al punto de que si tú como cristiano y la iglesia que está ahí, bueno, según la ley se rige el Estado a nuestro reglamento, ¿no? Y estatuto que tenemos. ¿Qué dice nuestro estatuto? Que nosotros no hacemos ninguna forma de discriminación. Eso dice nuestro estatuto, ¿ya? De todas las denominaciones. Entonces, de pronto yo desde el púlpito digo que la homosexualidad, el adulterio, la fornicación es pecado. ¿Qué va a impedir que me denuncien por racista? ¿No? O por xenofóbico o cualquier otro término, ¿ya? De discriminación. Entonces vamos a llegar al punto de que decirle pecador a una persona va a ser un delito. Entonces eso es prácticamente del relativismo, del pragmatismo y todos estos pilares. Y hay los 7 puntos que vamos a ver más adelante que nos van a explicar un poco el pensamiento de esta teología. Aunque teología no es, ¿no? Es un pensamiento filosófico más que todo. Pero que ha inundado también nuestras iglesias. Sí. No siempre en aspectos tan marcados como el homosexualismo, el aborto, o peor, la identidad de género, que eso es más allá del homosexualismo, sino ¿qué considera la denominación que es apropiado vestir? Versus qué es lo apropiado en otros países. La denominación puede tomar como algo bueno una falda debajo de la rodilla. Una mujer va con una de esas faldas a un país musulmán y es apedreada por incitar a la sensualidad. Entonces, esto está metido en el ser de cada persona, juzgar desde el punto que le toca jugar, no se pone desde otro punto necesariamente, no tal vez para aceptar, pero sí para entender. Sí. Y por aquí no va a aparecer Dios, ¿no? Por si acaso. Porque no se acepta de que se parta de que alguien te diga algo para que sea verdadero, ¿no? Recordemos, Dios ha muerto. Entonces parte de la persona y por eso todos estos pilares tienen que ver con uno mismo, ¿no? Incluso en las alabanzas, ¿no? ¿Qué podemos cantar en el culto? Entonces depende, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué le gusta a los ancianos, al liderazgo? Entonces prácticamente en todo hay relatividad, ¿no? Debemos tener en cuenta esto, que ha ingresado totalmente en las iglesias. Entonces, pastores, a nivel mundial, sí que es acomodante a cualquier lugar, primeramente que conocen lo que es. Sí, a lo que te digan que creer, ¿no? Pero si no vas a contrario. O ver, exacto, ver qué tienes que creer más o menos, ¿no? Entonces, en parte hay algo positivo, ¿no? Y eso vamos a ver cuando analicemos el pensamiento, pero hay mucho de negativo allí, ¿no?
Porque finalmente voy a terminar haciendo una religión propia. Y es lo que hacemos hoy, ¿no? Tenemos nuestro propio Jesús, cada uno. Por ejemplo, el mío puede ser muy malo porque mi Jesús es ultracalvinista. O de pronto mi Jesús es tan falto de poder y de carácter que porque soy hiperarminianista. O es un genio de la lámpara mágica, ¿no? Que me obedece. Entonces, debo entender de que el relativismo es lo que me hace formar mi propio Dios, ¿no? Y eso está muy mal. Vamos a ver que estamos inundados de esto, todas estas corrientes que vamos a ver ahora son propias de nuestra época y están presentes de una u otra manera. Y hay otras que vamos a ver que más adelante van a entrar, ¿no? Y tenemos que hacer algo antes que ingrese. El otro pilar es el positivismo, ¿ya? Augusto Comte. El espíritu humano debe renunciar a conocer el ser mismo y contentarse con verdades sacadas de la observación y de la experiencia. Nuevamente, recuerdan, Dios es el totalmente otro, ¿no? El abstracto. De pronto no lo podemos llegar a conocer. Entonces, ¿por qué nos matamos tratando de conocer a Dios y mejor no lo experimentamos? Algo de una unión de lo que dijo Kant en un momento, de lo que dijo también Schleiermacher, ¿no? La experiencia profunda del ser, del totalmente otro. Entonces de pronto tenemos algo que me va a llevar a juzgar de acuerdo nuevamente al contentarme con lo que está sucediendo en mi vida, ¿ya? O con lo que estoy viendo a fruto de la observación y de mi experiencia propia. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día la gente se va a las iglesias carismáticas y neopentecostales? Porque hay crisis económica. Exacto, una necesidad. Y de pronto llegan allá y sienten que el corazón se le va a salir cuando están en el culto, ¿no? Y sienten el fuego por dentro y la unción y todo lo demás. Entonces la emoción, la experiencia en ese momento. Ya no es tanto debo vivir a Dios, sino debo experimentarlo, debo sentirlo. Me tocó en un momento, en un campamento, estar cerca del bajo. Y el bajo estaba detrás de mí, eran unos 2 pasos nomás. Y de pronto le tocó orar a una persona que era medio carismática. Y cada vez que elevaba la voz sentía que mi corazón se iba a salir, ¿no? De pronto terminó de orar y hasta sentía ganas de convertirme de nuevo, ¿no? Por el efecto de la música y todo lo demás, ¿no? Del sonido. Entonces a veces no nos ponemos a pensar en esas situaciones. Entonces mientras no lo experimente, no es verdadero. Y por lo tanto ¿qué importa si no conozco? ¿Ya? Y eso es otra cosita que se ha metido en nuestras iglesias. Ya no es importante hacer tu devocional, debes experimentarlo a Dios cada día en tu vida. Incluso en una canción, aunque no es malo, ¿no? Dios puede hablar por medio de una canción, de una alabanza, pero a veces es más pesado que la Biblia. Entonces damos más valor a esas cositas, a lo que me pasó hoy en la mañana. De pronto el predicador va a hablar de su experiencia solamente y va a quitar la Biblia de allí y todos vamos a estar felices diciendo amén, porque es lo que buscamos hoy en día. A mí me tocó pasar algo así, pastor. En una prédica de campamento, una de las que fue a dar la palabra, solo su experiencia en Israel. Durante 45 minutos hemos visto sus vacaciones, sus fotos aquí y allá, y esto y lo otro, esta puerta, este mundo, este viejito. Y Hay una pregunta. cuando nos juntamos entre algunos chancos, nada que ver que nos vengan a contar sus vacaciones. ¿Cómo? Debe estar bonito, bien, nadie pasar súper bien, la podemos ver en el Facebook. No para eso. Y cuando hablaba con compañeros de liderazgo, habían sentido a Dios a través de eso. Porque utilizó un versículo, lo utilizó mal, pero muchos han sentido que Dios les había hablado. Ahora, no se atreven a decir qué, pero sí sintieron. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Hoy en día hay cristianos muy espirituales que no leen su Biblia, no oran, pero Dios les habla. Por sueños, por revelaciones, y no saben que les habla, ¿no? Eso es lo más curioso del caso.
Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con el positivismo y el relativismo. Sí. La visión. Exacto. Dios me dijo esto, ¿no? O Dios me dijo que les diga esto. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? A veces hoy en día en algunas iglesias fundamentalistas los pueden crucificar aún en el templo, ¿no?, en el altar, precisamente por utilizar estas palabras, porque hay que tener bastante cuidado, ¿no? Suena feo ya hoy en día. Ese dicho de, estaba leyendo y de pronto Dios me dijo este mensaje que les voy a compartir, ¿no? Ya suena a ese lado. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces este pensamiento del positivismo no acepta el valor de la razón ni tampoco el de la revelación. Entonces no hay nada ya, es puro sentimiento, ¿ya? Schleiermacher dijo muchos años atrás, siglos atrás, que la experiencia y el sentimiento, pero partido de la psiquis, era lo que nos llevaba a Dios. Ahora es el sentimiento sin psiquis, ¿ya? Entonces hemos matado la razón porque no funcionó en su época. Ya estamos después de la posguerra, ya ha pasado décadas, no ha funcionado la razón porque nos ha llevado a ser más malos. La revelación tampoco, porque ya es muy anticuada. Entonces probaremos por los sentimientos, ¿no?, por lo que siento, a ver qué pasa. El otro pilar es el personalismo. Para llegar a una conclusión sobre lo bueno y lo malo se parte de la persona y la situación que está o que estaba la persona. Nuevamente, juzguemos una vivencia personal, ¿ya? Entonces incluso vamos a disciplinar a alguien, vamos a debatir si disciplinamos a alguien, ¿ya? Es el hijo del anciano, entonces no podemos ponerle en disciplina, ¿no? Entonces prácticamente va a partir mucho del análisis, se va a hablar mucho de tenemos que ponernos en su lugar, se va a sobreexaltar eso al punto de decir, es que es joven, tuvo problemas, debemos ayudarlo mejor, ¿qué importa lo que hizo, ¿no? Y pasa de ese Tiene que ser un ángel. Sí, el único que tiene que ser ángel con alitas y aureola es el hijo del pastor y la familia del pastor, ¿no? Entonces todos los demás pueden vivir de acuerdo a su situación. Entonces notemos que estas son las 4 suposiciones del pensamiento de la situación, ¿ya?, la moral situacional. Entonces, como decíamos, el bien y el mal va a partir de la persona, del individuo. Viendo lo que es el individuo y lo que ha experimentado, recién podemos deducir si es bueno o es malo el accionar de esta persona. Bueno, más que todo es la profundidad de la filosofía, ¿no? Aunque sí, vamos a ver el subjetivismo, ¿no?, la parte del subjetivismo más adelante, como uno de los factores que van a impulsar. 7 factores son los que van a marcar la moral situacional. Entonces, estaba pensando ahora, ¿no? ¿Qué opinan de el ataque nuclear a Siria? Ha subido el petróleo. Esa es una respuesta para que nos demos cuenta de cómo está el día. No, hablemos en cuestión de juzgar si es bueno o es malo el ataque que se ha hecho. Depende. Si yo soy petrolero, de verdad me conviene que... Claro. Porque la mayoría de las reservas monetarias de Estados Unidos están en barriles de petróleo, piedras preciosas y oro. Sí. Entonces, ahora mis reservas valen más. Segundo, si soy estadounidense y en el poder, había demasiada presión política para que yo ataque Siria. Era la primera vez después de casi 50 años que a Estados Unidos sí se le pide que haga algo, no se mete de la dicha. Y si soy ruso, igual me conviene el ataque a Siria porque me da chance a que también mi petróleo suba de precio. Sí. Entonces, desde ese punto está... Y en cuestión ética y moral, ¿quién pagó los impuestos? entonces notemos que va a haber muchas respuestas. No alguien va a estar a favor porque va a decir se estaba haciendo mucho mal allá. Otra persona va a decir no tienen derecho a meterse, ¿ya?, porque es un país libre. Entonces, y es lo que hoy en día está circulando por las redes, ¿no? Entonces el hecho de debatir si es correcto o no es correcto ese accionar, ¿ya? Entonces incluso el matar
puede llegar a convertirse en bueno, porque es necesario, la situación lo permite. ¿Recuerdan a Bonhoeffer, lo que él decía y lo que trató de hacer? Entonces, si hubiera nacido en esta época, lo hubiera matado, ¿no? Entonces, o lo hubieran matado a Hitler de alguna manera. Entonces, esa es la situación, ¿no?, a lo que hemos caído, al punto de que ya Dios no es el que dicta ni la Biblia ni la Iglesia lo que es, ¿ya?, correcto, moralmente hablando, sino es la situación personal del individuo. Y en este caso también la situación de, y hablando de eso, es como una situación ya que abarca ya los países, ¿no? Sí. No solo, digamos, A nivel global. Sí, de hecho, está bien cercano a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque eso mismo es, Aunque es bastante complicado que se dé, ¿no? Pero Todos se van a gritonear, saqué esa boca. George Bush hizo lo mismo, ¿no?, con Irak. sí, no fue George, no fue George, fue porque Afganistán también se metió, ¿no? Eso fue con Clinton, porque han colocado su propio gobierno en un tiempo, ¿no?, hasta que se volvió, ¿no? Sí. Entonces, después decían, han anunciado públicamente que era por el petróleo. sí, siempre hay intereses, ¿no?, de por medio. Nadie hace algo por gratis, ¿no? Esa es la realidad. Sí, ¿cuántos millones eran? Entonces, ¿de dónde se va a recuperar? Veamos algunos conjuntos de postulados, ¿no?, los 7 pilares que le mencionaba. Entonces, directamente esta manera de hacer teología va a sufrir confrontaciones con la ética tradicional. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando nació la Reforma? ¿Qué sucedió después de la Reforma? La Contrarreforma. Y nacen las cruzadas, ¿verdad? La lucha. Personas matándose entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿era correcto eso? Si dicen que tienen amor el uno al otro, a su prójimo, y que debemos amar a las personas y que Dios ama a las personas, ¿por qué la iglesia está haciendo esto? Amor a la fe, a la doctrina, ¿no? Era lo que se estaba peleando supuestamente en esa época. Entonces, de pronto va a ser la moral de la iglesia tradicional, está totalmente podrida, está mal, porque tienen doble discurso. Entonces, si Dios es el que ha planteado esa moral, no nos sirve esa moral de Dios. Necesitamos una nueva moral, basada en nuestra sociedad y basada en la época en la cual estamos viviendo. Entonces, a lo largo de la historia también no ha aceptado las guías tradicionales en el mundo, en todo el mundo, tanto en el occidental como en el oriental. De hecho, en un momento se han quitado, ¿no?, los valores. Recordemos aquí nomás valores antiguos: Amasúa, Amaluya, Amaqueya, ¿no? Entonces, de pronto es como que digan, sé más ladrón, sé más flojo, sé más mentiroso, ¿no? De personas incluso de esa misma ideología. No estoy diciendo al gobierno, Entonces, ellos van a plantear 7 nuevos postulados para formar lo que va a ser una nueva ética. ¿Qué dijo Robinson? Él dijo, en sí no hay cosa alguna que siempre podamos calificar como mala. Entonces, en algún momento algo malo puede ser bueno. Por ejemplo, no podemos partir de la posición de que las relaciones sexuales antes del matrimonio o el divorcio sean malos o pecaminosos en sí mismos. ¿Qué es mejor? La pregunta. Que una pareja se divorcie porque le golpea al esposo a la mujer, o que le mate estando casado. ¿Qué es peor? Tomando en cuenta todas las situaciones que se van a presentar en los dos casos, ¿no?, los peligros. O mejor, pintémoslo gráficamente. Viene una persona, una mujer, y le dice, pastor,
O hermana, me han golpeado, mi esposo estuvo a punto de matarme y es la tercera vez. ¿Qué hago? Quiero divorciarme, quiero separarme de él. ¿Qué consejo darían? Sería correcto, ¿no? No será una denuncia. Ahora imaginemos, se hace la denuncia, por todas las jugadas que hay en la justicia sale libre el esposo. ¿Qué va a hacer? Va a ir y la va a matar ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué harían para solucionar? ¿Se divorcia o no se divorcia? Generalmente en esos casos, la mayoría de los pastores no están de acuerdo con el divorcio, sugieren a la hermana, hijos así, o sea, que van a parte, no precisamente el divorcio, Una separación. porque ya está en riesgo su vida. Sería lo correcto, ¿no? Una separación. Finalmente es el menor de dos males, eso no podemos negar. Porque le mata el esposo en algún momento, ¿qué va a hacer de los hijos? ¿Cuánto van a sufrir? El marido va a ir a la cárcel también, los hijos en adopción quizás. Entonces, ojo, no vamos a decir como la moral situacional, ¿no? De que ellos van a decir, no es pecado, porque es lo correcto. Nosotros vamos a decir, es el menor de los dos males, ¿eh? Finalmente va a ser pecado. Si se divorcian, peor, ¿no? Entonces, vivir separado hay una licencia todavía, y no volverse a casar. Entonces, esa es la situación, ¿no? Luego también estos casos de divorcio o relaciones sexuales pueden ser malos en un 99 o un 100% de los casos, pero intrínsecamente no lo son, puesto que el único mal intrínseco es la falta de amor. Entonces el único mal, el único pecado es que no ames, ¿no? Si haces algo con falta de amor, eso es verdaderamente pecado, ¿no? Lo otro, si yo me pongo a pensar en mi esposa y decido divorciarme, es lo mejor que puedo hacer, ¿ya? La ética situacional. El primer postulado, el fin justifica los medios. ¿Han leído alguna vez el caso de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 2 en adelante? Cuando él dice, hermanos, quiero hacerles saber que las cosas que me han pasado ha repercutido para el progreso del Evangelio, ¿no? Porque en mis cadenas algunos hermanos se han animado a predicar a Cristo, otros a la verdad lo hacen por contienda y por rivalidad, pensando añadir aflicciones a mis cadenas. Y después dice Pablo, pero ¿qué diré? Con tal que se predique a Cristo, ya sea por pretexto o por verdad, me gozo y me gozaré. ¿Qué quiso decir Pablo allí? ¿El fin justifica los medios? ¿O qué quiso decir allí? Notemos primeramente el problema, ¿no? A los Gálatas le llama perro, ¿no? A los que estaban predicando el Evangelio allí en Galacia. ¿Y por qué en Filipos le dice, me gozo y me gozaré si se sigue predicando a Cristo? ¿Qué diferente había en Galacia y en Filipos? Lo que se estaba predicando. Exacto, el mensaje. En Filipenses dice, se predica a Cristo. ¿Cuál era el problema en Filipos? El motivo, las motivaciones de la persona. Ya sea por contienda con Pablo, por dinero, por otras situaciones, el mensaje era bien predicado. En el caso de Galacia era un mensaje totalmente torcido, ¿no? Judaizante. Entonces por eso Pablo dice, me gozo y me gozaré. Finalmente ellos darán cuenta a Dios por qué lo hicieron. Pero eso no es el fin justifica los medios. No es de que yo voy a hacer algo y, por ejemplo, quiero en algún momento como pastor llegar a ser el pastor general de la iglesia donde estoy. De pronto ahí vemos 3 pastores y hay alguien que está a la cabeza y yo quiero ese cargo. Entonces lo acerrucho y llego allí, el fin justifica los medios. ¿Por qué? Es que este pastor no sabe predicar bien, no ha ido al seminario, no sabe hebreo y griego. Yo sé, yo tengo una licenciatura o una maestría, un doctorado, entonces yo soy el ideal para que la iglesia pueda crecer en santidad, ¿no? Y lo acerrucho. Entonces, por hacer el bien, termino siendo el pastor oficial, ¿no?, de la iglesia. ¿Qué dice el fin justifica los medios? No queda anulado un buen fin por el hecho de que se haya logrado por un medio malo.
Por ejemplo, seamos prácticos en el sentido de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es malo matar a Hitler? Es malo matar. Pero matarlo a Hitler, no. No es malo, ¿no? Es más bien hacer un bien a la sociedad, ¿ya? Y a las iglesias y al pueblo de Dios sobre todo. Entonces se convierte de mal a bien, el fin justifica la acción. Evaluemos este pensamiento, el fin justifica los medios. ¿Qué tan positivo es? ¿De qué depende? ¿Y cómo podemos refutar y decir que el fin no justifica los medios? Desde la perspectiva maquiavelista. Sí, tomando la perspectiva maquiavelística, ¿no? Pero más que todo tomando lo que nos dice la palabra, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿El fin justifica los medios? Y allí nos chocamos con algunas cosas bastante interesantes en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué Dios manda aniquilar a todo un pueblo? Por el pecado, incluso a los niños. ¿Qué culpa tienen los niños de ese pueblo? El pecado genético, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Explicar por qué Dios es un Dios sanguinario, al parecer, en el Antiguo Testamento. Entonces podemos buscarnos muchas situaciones, ¿no? En el caso de, quizás no un pecado genético, pero lo que el niño ve, aprende, ¿no? Y es lo que va a reproducir finalmente. Y por naturaleza, cuando reproducimos algo, nos hacemos más expertos en esa situación. Exacto. Otra cosa también es que si hacían eso, o lo que generalmente pasaba, eso es que un niño crece con rencor. Sí. Entonces, es lo común, ¿no? Ahora entonces, ¿cómo podemos refutar el fin justifica los medios? ¿Quién es el que determina el fin correcto y el medio correcto? Porque aquí, ¿quién lo está determinando? El hombre, la sociedad. Entonces vamos a juzgar lo que tú has hecho en base a qué bien has traído para la sociedad. En la perspectiva bíblica, ¿quién es el que juzga el fin y el medio? Dios. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Sí, y Él va a decir, ¿no? Si haces esto, es malo. No importa que lo hagas, porque la Biblia es clara, ¿no? No matarás. De pronto yo voy y lo mato a Hitler. Puedo hacer un bien, ¿verdad? He hecho un bien, ha cesado la mortandad quizás. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hice yo? He roto el principio de Dios, directamente. Me he colocado en el lugar literalmente de Dios. Entonces la Biblia no me dice, no matarás salvo que tu vida esté en peligro también, ¿no? Entonces, o salvo que hagas un bien a la sociedad. El no mentir también, ¿no? Hay un absoluto allí. No mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero de pronto, ¿qué pasa si mi vida depende de mi mentira? O hagamos el siguiente ejercicio que nos tocó enfrentar como familia. Imaginemos que ustedes necesitan una casa para ir a vivir. Y hay una persona que le ofrece la casa sin que ustedes paguen nada. Lo único que tienen que decir es que son familiar cercano de esta persona. Y les da la casa. ¿Qué hacen? Me dijeron que el diablo iba a ser Es bastante tentador, ¿verdad? Un paréntesis. Es bastante tentador. Y es más, aumentémosle a esa situación. Resulta que la persona dueña de la casa es hermana de no sé cómo decir en ese caso, de alguien que vive con un familiar de ustedes, ¿ya? Que son pareja, no son casados pero son pareja, y ya viven años juntos. Entonces el familiar de esta persona está viviendo con un familiar de ustedes, con un tío o una tía. Hay para dibujar la mentira, ¿no? Y hacerla parecer verdad. Finalmente
Es como que sea mi tío, mi tía, porque está viviendo su hermano, su hermana está viviendo con mi familiar, entonces puede ser que sea nuestro pariente. Entonces, no es tan mentira, ¿verdad? Legalmente sí sería. Legalmente, bueno, ni siquiera, pero no aquí en Bolivia, ¿no? Ah, claro. Según las leyes del país, sí, aquí, ¿no? Ya son casados. ¿Recuerdan lo que hizo Abraham? Es mi hermano. Es mi hermana. Y Era su hermana, mi mi padre. hermana. Era familiar, ¿no? Era su familiar, su familia. Eran primos prácticamente. Primos hermanos. Pero ¿qué pasó? Era su esposa. Y eso ocultó a Abraham. Entonces, desde la perspectiva de la ética situacional, diríamos, en primer lugar, era verdad, era una media verdad, ¿no? Parecía verdad. Ocultó alguito, ¿ya? Pero nuevamente, el fin justifica los medios. Si hubiera hablado, no lo hubieran recibido. Entonces necesitaba mentir, en esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, esa es la ética, ¿no? Eso es el fin justifica los medios. Para no morir a veces debo mentir. ¿Ya? Y en este caso, pastor, los secretos, ¿dónde? ¿Secretos? ¿Sí? ¿En qué sentido? Hay cosas que al pastor le cuentan. Nunca tienes que decir a nadie en tu tumba y su padre te pregunta si sabe algo y tú dices que no sé nada. Bien, es que hay que juzgar por los principios, ¿no? ¿Qué me dice la Biblia referente a eso? Si alguien me confiesa. No soy cura en primer lugar, ¿no? Es cierto, si me cuentan algo, yo al menos en lo personal, ¿no? Parte de mi ética personal. Yo le aconsejaría, habla con tu padre, ¿no? Háblalo, que te ayude, busca ayuda. Y en caso de que no quiera hacerlo después de mucho tiempo, y le decir, lo siento, pero yo voy a tener que hablar, ¿no? Peor si es algún pecado que está cometiendo esta persona. Entonces lo correcto es aconsejarle que él pueda hablar, que pueda salir de ese pecado. Nos tocó enfrentar un caso así. Uno de los jóvenes de la iglesia, que su amiga le había llamado por teléfono a las 12 de la noche y le había dicho, si mis papás te preguntan, y los papás son amigos de la familia de este joven, dile que estuve todo el día en tu casa y que dormí anoche en tu casa. Entonces, y este joven, cuando se encuentra con su papá, le dice, sí, estuvo en la casa. Y de pronto me cuenta eso, ¿no? Ya había dicho eso, él. Entonces le dije, mira, ponte a pensar en algo, le dije. ¿Tú sabes dónde estuvo esta chica, le dije? ¿Qué pasa si está embarazada, le dije? Si ha hecho algo y está embarazada, le aparece embarazada. Y recuerda que ha dormido en tu casa. No solamente vas a traer problemas a tu persona, tus papás van a estar involucrados. Y peor, ¿qué tal si el papá de esta chica le pregunta a tus papás? Entonces, yo te aconsejo, le dije, que hables con ella y le digas que ella desmienta esa situación, le dije. Pero es que se va a enojar conmigo y ya no me va a hablar. Pero es mejor, le dije. Esos amigos no son buenos amigos, le dije. Te está llevando a mentir. ¿Y a quién le estás mintiendo? Date cuenta, le dije. Tú quieres agradar a Dios y estás solapando la mentira, le dije. Desde tu perspectiva puede parecer algo bueno, ayudarle, que no le golpeen o algo a tu amiga, le dije. Pero le estás haciendo un daño. Después lo va a volver a hacer y tú vas a ser el salvavidas, le dije. Entonces háblale y dile que le diga, o que tú vas a hablar con ella. No es correcto. Al final él le dijo eso, la chica se molestó y él le tuvo que decir a su papá, ¿no?, que era mentira. Entonces no le habló la chica, ¿no?, después de tiempo, y después de tiempo sí estaba embarazada y le volvió a hablar, ¿no?, después de tiempo. Entonces no hay el fin justifica los medios, ¿no? De la perspectiva bíblica ¿es verdad o es mentira? ¿Ya? No depende de la situación. Entonces, sí. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Entonces, no está correcto este pensamiento, ¿ya? No es correcto. Ni siquiera es correcto como la máxima del príncipe de Maquiavelo. Porque alguien que no ha leído Maquiavelo y pone esta frase, parece intelectual, pero no lo es. Ahorita la clase de política que le da a la familia Medici
Nicolás Maquiavelo, es este pensamiento no está bien, porque puedes expandir tu reino un tiempo, pero nunca alcanzarás gloria. Nunca alcanzarás algo bueno si haces cosas despiadadas por alcanzar tus fines. Sí, o chuecas, ¿no? En un sentido, imaginemos, ¿no? Esta persona es, imaginemos en mi caso, ¿ya? Yo quiero ser rector del seminario. Entonces lo acerrucha al pastor Javier, lo acerrucha al pastor Miguel. y de pronto termino siendo el rector, ¿ya? Hace medio año viene otro. Y todos supieron todo lo que yo hice, ¿ya? Entonces, ¿alcancé lo que quería? No. No. Entonces, es como dice Enrique, asesiné la gloria que podría alcanzar de otra manera, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer las cosas correctas, ¿ya? El medio, o bueno, el fin no es el que justifica el medio, sino es el medio lo que nos conduce al fin correcto. Otro de los fundamentos de esta corriente es el legalismo, y ellos van a atacar mucho lo que es el legalismo, ¿ya? Y van a condenar a los ortodoxos de dogmáticos, ¿ya? De legalistas. El hecho de decir, bueno, tienes que cumplir todas estas reglas y no puedes hacer estas cosas. La Biblia la van a ver como prohibitiva, ¿ya? Que va a prohibir muchas cosas para hacer. Entonces, por lo tanto, para ellos el legalismo es sinónimo de falta de amor. Y recuerdan, la falta de amor es el pecado. Para ellos la falta de amor es pecado. Es lo único que es pecado. Esta corriente va a protestar en contra de la impersonalidad con que la sociedad actual trata a sus miembros también. ¿Recuerdan hasta hace poco, años atrás, cuando había una persona, un ladrón por ejemplo, o un homosexual? ¿Qué hacía la sociedad antes? Lo sacaban en el mejor de los casos, ¿no? Lo aislaba, o incluso lo golpeaban, los maltrataban. Hoy, ¿qué hace la sociedad? Bienvenido, ¿no? Incluso al ladrón, el ladrón tiene derechos ahora. Se entra a tu casa a robar y tú le haces algo, lo golpeas, te puede denunciar por daño físico. Entonces, esa es la situación que se está dando. Incluso hasta los animales tienen derecho ahora, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no?, en la que estamos viviendo. Entonces, esta corriente va a tratar de hablar y decir, no, estas cosas que se han tratado de manera muy dura es por causa del legalismo. Necesitamos hacer una relectura y necesitamos tratar con amor a todos. ¿Qué nos dice Gálatas 4:8 al 10? ¿Alguien me puede leer? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Entonces, esa es la situación en Galacia, ¿no? Es el reclamo de Pablo por querer volver a la observancia de la ley, al legalismo. Esta corriente está tratando de quitar el legalismo también. Entonces, prácticamente el desafío es no ser tan legalista. ¿Qué opinan de ese pensamiento? ¿Están a favor o en contra del legalismo? ¿En contra? ¿Tienen razón entonces ellos? ¿Hasta qué grado tienen razón? Sí, es falta de amor en muchos casos, porque más importa el dogma de la iglesia que lo que realmente dictaban las escrituras. O que la persona, sí estoy de acuerdo en que debemos vestir de conocimiento, pero no hablar con una persona porque todavía no ha entendido eso de Dios, o quererla discipular, o querer que esa persona se dedique solo porque no está dentro de lo que nosotros percibimos como una aparente santidad. Para mí es algo judicial. Sí. Debemos ser amorosos, ¿no? Ese es el llamado. No va en contra de la Biblia eso. Es más, Pablo va a atacar el legalismo muchas veces. Hay momentos en los cuales debemos ser firmes, ¿no?, en nuestras posiciones. No podemos negociar. Negociar la fe.
Exacto. Las cosas que son vitales, troncales para nuestra fe. Otra cosa que son secundarias es necesario analizar, ¿no? Ver. Sin caer en la permisividad, ¿no? Porque eso es lo malo también, ¿ya? Caer en el libertinaje, en decir, bueno, como todos somos carnales o como todos somos pecadores, todos somos imperfectos, entonces pecaremos, ¿no? Para que la gracia abunde. Entonces debemos... El hecho de querer caer, digamos, a todos para que no se vayan, digamos, bajar, digamos, Sí. solo Para no perder, ¿no? Imaginémonos el anciano o el miembro de la iglesia que es ministro de gobierno y lo tenemos en la iglesia, está diezmando. ¿Qué pasa si de pronto le decimos que cambie su manera de vivir y él no quiere y se va de la iglesia? Entonces a veces nos acomodamos, ¿no? Somos muy permisivos en esa situación. Entonces son cositas que debemos evitar en cuanto... Necesitamos ser en ciertos casos legalistas en esa parte, ¿no? Aunque a veces esa decisión parezca que es falta de amor, porque no podemos negociar con el pecado. Entonces hay cosas que no podemos permitir directamente en la iglesia. Por ejemplo, que aparezca un hermano que quiera ser diácono de la iglesia o anciano de la iglesia y es homosexual o es adúltero. Y de pronto, para que no tengamos problemas con el gobierno, por las leyes, nosotros lo vamos a aceptar. Estamos matando principios bíblicos que son fundamentales para nuestra fe. Y eso no es cuestión de ser racista o ser intolerante. Eso es ser verdaderamente fieles a los principios bíblicos, ¿no? A los verdaderos. Sí. Vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Imaginémonos, me quiero casar en el templo, que vengan dos personas. O que de pronto salga esto de la libertad totalmente y aparezcan dos hermanos que quieren dejar a sus esposas para casarse entre ellos, ¿no? O dos esposas que quieren casarse, dos mujeres que quieren casarse. ¿Cómo reaccionamos? Por ahora quizás podemos ser firmes. ¿Qué va a pasar cuando nos quieran meter a la cárcel por decirle que está mal eso? Entró a la cárcel. Exacto, necesitamos ser firmes, no negociar esos principios, porque nuevamente no está en base la ética cristiana verdadera, no está en base a la sociedad o a la persona, ¿ya? O a la situación, está en base a los principios bíblicos, y eso no va a cambiar para nosotros. Entonces hasta cierto grado tienen razón en luchar contra el legalismo, ¿ya? Nosotros también debemos luchar contra el legalismo, ¿ya? Pero no irnos más allá ya también. Otro de los pilares es rechazo a las normas y reglas preestablecidas, ¿ya? Ellos no van a querer aceptar todas las reglas que la teología tradicional o la iglesia estaba manejando antes. ¿Por qué? Porque ha fallado la iglesia, ha fracasado. Ha caído desde la perspectiva de ellos por el alto grado de estándar que estaba la ética cristiana, ha caído en un estado de hipocresía. Al punto, y tiene mucha razón si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué hizo la iglesia, por ejemplo, católica, cuando habían personas que eran adúlteros, ladrones, antecitos del final de la época de la Edad Media? ¿Qué hacía la iglesia con ellos? ¿Cuánto me pagas para que seas libre de tus pecados? Durante el tiempo de las cruzadas igual, ¿no? Tanto en el lado católico como en el protestante es, si tú vienes a la iglesia donde yo estoy, eres salvo, no importa que sea como sea, lo importante es que te congreguen en la sana doctrina. Y desde esa perspectiva hay razón, ¿no?, para cuestionar los principios que vamos a plantear. Finalmente Jesús mismo lo dice, ¿no?, a los fariseos: ustedes son unos hipócritas porque han colocado un yugo tan fuerte que ni ustedes mismos lo pueden, y ni ustedes entran ni dejan entrar a los otros al reino de Dios. Entonces parecería que tiene razón, ¿no? Pero analicemos un poquito. Ellos tratan de borrar los principios que pueden guiar a una persona turbada, ¿ya? Y en este sentido tratan de acabar con normas y reglas preestablecidas. Es decir, no existen los principios hasta antes de esta época en la cual estamos viviendo. Necesitamos una nueva ética. Nuevamente, ¿es pecado abortar? La vieja ética, ¿qué nos va a decir? Sí, sí, la ética bíblica, ¿no? Lo que llaman la vieja ética, sí.
y no hay dónde perdernos, es sí, no lo puedes hacer. ¿Qué va a decir la nueva ética? Depende. Depende qué está pasando. Serían violados. Entonces, exactamente, si la han violado, la nueva ética va a decir, bueno, hay que entender a la persona porque le va a recordar cada vez que vea al niño, el niño va a sufrir, entonces lo mejor es terminar con eso. En el mejor de los casos, para librarla totalmente, ¿no? En otro caso va a ser, bueno, analizando la situación, hay personas que no tienen hijos, entonces ¿por qué no lo tienes y lo das en adopción? ¿No? Otra salida. Entonces, nuevamente la ética de esta época, la moral situacional nos va a llevar a tomar decisiones dependiendo de la situación, del lugar y de la persona misma. Entonces, no siempre los consejos van a ser iguales desde esta perspectiva. ¿Qué opinan del rechazo de las normas y reglas preestablecidas? Podríamos aplicarlo, ¿no? Rechazar las denominaciones hoy en día. ¿Es bueno o es malo estar en una denominación? Depende. Las denominaciones no son bíblicas. El neocelotismo es bueno. Ya está creando la sede. Sí. Entonces es cierto que algunas cosas necesitan analizarse, ¿no?, de otra perspectiva, pero hay algo en los principios bíblicos y teológicos que no va a cambiar nunca, que va a ser precisamente el principio de las Escrituras. Por ejemplo, no matarás, ¿no?, el mandamiento. A veces lo tomamos literalmente, ¿no? Yo agarro algo y le quito la vida a una persona. Pero ¿qué pasa si yo, no sé, alquilo edificio? Ya soy dueño de un edificio y lo alquilo. Y de pronto soy un sinvergüenza que nunca le hago reparación a los pisos. Y un día están, o en el ascensor, un día suben personas al ascensor, se cae el ascensor y se mueren las personas. ¿Tuve o no tuve la culpa? Tuve, desde el principio bíblico, ¿no? Porque ¿cuál es el principio de no matarás? Cuidar la vida, valorar, ¿no? Entonces no necesariamente con que yo haga algo, sino por mi responsabilidad, quito la vida. Por eso es que en Deuteronomio Dios le va a instituir al pueblo de que a sus casas le coloquen barandales arriba en el techo. ¿Por qué? Era así cuadradito, no era la casa. Y había una escalerita por un lado para subir y el techo, ¿recuerdan cuando le llevan al joven paralítico los amigos y dice que abren el techo de la casa de Pedro? Una vez yo la primera vez que escuché eso me imaginé un techo como ahora, ¿no? Con teja y de pronto estaban con su palo o algo cavando para sacar el techo. Resulta que había sido colocaban una especie de maderita bien liviana y colocaban tierra y luego sembraban allí, ¿ya? Entonces tenían sembradíos arriba. Entonces de pronto era tierrita y lo apartaban y ya estaba hueco el techo. Entonces de pronto si yo no lo hago bien eso, alguien sube mi prójimo y se cae, yo lo maté desde la perspectiva de los mandamientos de Dios. Entonces nuevamente debemos recuperar el principio para tomar cualquier decisión, ¿ya? Y eso nunca va a cambiar. Por ejemplo, alguien puede decir hoy, bueno, la Biblia no habla de homosexualismo, de un matrimonio, entonces no prohíbe un matrimonio entre homosexuales. Entonces, como el amor es la base para el bien, si hay dos homosexuales que se aman, en vez de que estén fornicando por allí sin casarse, mejor que se casen, es lo mejor. Entonces, finalmente la Biblia no nos presenta un caso, pero ahora habría que analizar cuál es el principio bíblico de un matrimonio, para qué y por qué. Y vamos a ver que uno de ellos es la complementación, el otro es la procreación, mantener la especie humana, y muchos otros principios si hacemos un análisis de todo lo que nos habla del matrimonio y de la unión, pero no es solamente lo carnal. Entonces desde esa perspectiva está mal, ¿no?, un matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde la otra perspectiva óptica situacional, vamos a decir, es que en esa época Dios dijo que se casen y que sea hombre y mujer porque no habían personas, tenían que poblar la tierra. Es más, ahora si siguen casándose hombres y mujeres van a tener hijos y no va a haber comida de aquí a pocos años, van a haber guerras por la comida, entonces mejor todos seamos homosexuales para que nadie tenga hijos. Solución al problema.
Pero estamos viendo hay una corriente muy fuerte, al menos en política, se está volviendo a los partidos conservadores de ultraderecha. En Europa la mayoría de los candidatos son de derecha, los que están punteando las encuestas por el miedo que generan los inmigrantes. Se lo toma como un modelo de Estado a Rusia. Rusia es un Estado muy conservador, rechaza la idea de tener mezquitas, rechaza la idea del matrimonio homosexual, rechaza a inmigrantes, rechaza todo lo que se puede rechazar. Pero ahorita lo están viendo como un buen modelo, porque la anterior semana en Estocolmo, un montón de muertos. En Londres, un atentado. Entonces, yo pienso que de aquí a quizás la siguiente generación, si no viene el Señor, puede experimentar una nueva corriente de pensamiento muy conservador, porque los que han sido criados por conservadores otra vez van a tener una edad adulta también. Sí. Y es nuevamente la historia, ¿no?, que se va a repetir. Recuerdan, siempre ganaba uno de los postulados. Cuestión de teología lo mismo, porque en política y en sociedad va a ser un pensamiento y en la teología va a ser el mismo. Por ejemplo, el debate es el ser liberal en extremo y el otro el ser muy fundamentalista, no muy radical en toma de decisiones. Entonces, de pronto, ahora tenemos dos corrientes peleando en teología, ¿no? Por un lado, el hecho de la prosperidad y el hecho de ser libre para alejarnos mucho de la Escritura. Por otro lado, el fundamentalismo, ¿no?, el hecho del hipercalvinismo, de decirnos que debemos tomar una decisión. Y por todo lo que se está dando, es muy posible que gane el fundamentalismo. Entonces, necesitamos tomar en cuenta eso. Y por la historia misma, nacerá otro pensamiento más para hacer frente al fundamentalismo. Esa es la relación, ¿no?, que podemos ver. Otro de los principios es el criterio subjetivo. ¿Qué es subjetividad? ¿En qué se basa la subjetividad? Sentimientos, sensaciones, emociones. El sujeto, la persona, nuevamente, todo tiene que ver con la persona, ¿ya? Todo va a partir de la persona. Ahora, ¿hay una verdad? Si la verdad radica en la persona. Gandhi lo grafica así: hay tu verdad, mi verdad y la verdad. Sí, exactamente. Entonces, cada uno tiene verdad, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ti te gusta guardar todo lo que dice la Biblia, está bien, ¿no? No nos hagamos problemas. A mí no me gusta, ya me parece muy anticuado. Entonces, mientras no te metas con mi verdad, yo no me meto con la tuya y vivamos felices, ¿no? Entonces, es subjetivo. Finalmente hay una verdad y esa verdad es la mía, ¿no? Pero la tuya es otra verdad. Entonces, eso es subjetivismo, ¿ya? Poner en práctica un sistema en que cada miembro de la sociedad elija lo que quiere hacer de acuerdo con su propio criterio. Recuerda lo que dijo, si no estoy mal, fue Kant, que dijo: vive de una manera tan moral que lo que tú hagas sirva de ejemplo para otras personas. O Barth, no Kant era la razón. Barth, ¿no? Entonces, vive de una manera tan ejemplar, tan moral, que sirvas de inspiración para otros. Entonces, ¿en quién radica allí la moral? En mí. Entonces, yo tengo que mostrar, ¿ya?, la verdad. Entonces, aquí vive como tú te sientas feliz, como sea moralmente propio para ti, porque eso es subjetivo. Entonces, no importa los demás. Exacto. Recuerdo cuando estaba en el colegio, nos hacían bullying de todo, pero nunca había eso de que me quiero suicidar porque me hicieron bullying, o ya estoy traumado, no voy a progresar. Habían los golpes, ¿no? Y aparte era, ¿cómo? Siempre ha habido, ¿no? Y era más todavía. Hoy en día, por ejemplo, alguien sale, he visto a una persona con este lado de la cabeza con una melena hasta aquí tapado su ojo y este otro lado rapado, ¿no? Entonces, en mi época te veían así y directamente te molestaban y terminabas rasurándote totalmente para que no te molesten, ¿no? Hoy en día vemos a alguien sale así y le vale, ¿no? Muy al fondo, pero está lo del bullying y eso había en esa época.
Y era más doloroso todavía porque te molestaban y te molestaban y te molestaban y no se calmaban. Y nadie te decía nada, ¿no? Le decías a tus padres y te decían, si eras hombre, dale pues entonces, no te dejes, ¿no? ¿Qué me vienes a hacer? ¿Acaso no eres hombre para defenderte? Entonces hoy en día es, vamos y hay cárcel, ¿no? Entonces estamos buscando cárcel, pero siempre ha habido bullying, siempre ha estado presente eso. Entonces, prácticamente hoy en día es, vístete como quieras si tú te sientes feliz. Por ejemplo, aconsejémosle a una señorita que no se vista de manera provocativa. Le decimos, corres peligro en la calle. ¿Qué va a decir la chica? Yo me siento bien así, yo no me estoy vistiendo para provocarte. Si te provoca algo, es tu problema, yo me siento bien así como estoy. Ese es el pensamiento. O el hecho de no abortar, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Ya? Es correcto para mí. Entonces, ¿qué tienes que meterte tú en mi cuerpo? Entonces, eso es parte del subjetivismo, ¿ya? El hecho de que la verdad o la felicidad va a radicar en mí solamente y no tiene nada que ver la otra persona. Entonces, pensemos en cuestión de teología, ¿ya? O en la iglesia. Hay personas que dentro de algunos liderazgos de iglesias no están de acuerdo con los esquemas, ¿no? De poder obedecer o rendir cuentas a alguien. Ellos van a estar muy en contra y van a decir, no tenemos que rendir cuentas a nadie, ¿ya? Yo puedo hacer mi manera de liderazgo como yo lo vea correcto. Entonces, es más, van a utilizar la Biblia torcida, pero la van a utilizar para hacer prevalecer sus supuestos derechos, ¿ya? Entonces, esa es la realidad del subjetivismo. Entonces, incluso no hay una sola verdad, ¿ya? Acerquémonos al texto desde una perspectiva y vamos a sacar un acercamiento. Por ejemplo, tú eres policía, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Ya. Acércate desde tu perspectiva al pasaje de las Escrituras. Vas a ver como policía y vas a ser muy rígido, ¿no? Yo soy, soy hippie y me acerco desde mi perspectiva hippie y saco una interpretación desde mi perspectiva. Una mujer va a sacar su interpretación desde la perspectiva de la mujer. Un homosexual va a sacar del mismo pasaje un acercamiento de la perspectiva homosexual. Finalmente, ¿cuál es la verdad? Todas son verdad, porque es un acercamiento simplemente. Y ese es el peligro de la contextualización, ¿no? Debemos hacer contextualización, pero no aculturación y eisegesis. Es más, hay personas que dicen, he hecho eisegesis, pero ¿qué tiene de malo, no? Es lo que debemos hacer, es decir, hablar a la Biblia, a nuestra realidad. Entonces, hay una corriente teológica ya que se dedica a hacer eisegesis de las Escrituras y lo defienden como algo bueno. Finalmente, ¿qué es verdad? Depende de ti el decir qué es verdad. ¿Qué opinan de este pensamiento, del criterio subjetivo? Evaluemos un poquito. ¿Qué de positivo y negativo puede tener, teológicamente hablando? Pensemos en una plática. Me voy a sentar a hablar con un testigo de Jehová. ¿Cómo se desarrollará la charla si vamos con este criterio ambos? Va a tener no tienes razón. Va a ser una cosa que no tiene sentido de existir, porque al final cada uno va a salir con su forma de pensar. Sí. Hay algo positivo en esa parte, ¿no? No nos vamos a pelear al menos, ¿no? Esa es una realidad, ¿ya? Sí hay eso. Entonces, pero si vamos en contra del subjetivismo, vamos a discutir, vamos a debatir. Pero hoy en día es increíble que los testigos de Jehová ya han entrado algunos en esto. Entran a la iglesia a veces, ¿ya? El otro día yo estaba saliendo del templo y se me acerca una persona y me dice, quería regalarle algo, ¿no? Y le digo, sí, pastor, le digo. Pero bueno, entonces para que compare con su Biblia, me dice, ¿no? Y me lo deja el folletito. Entonces,
Entonces ya no hay ese afán de pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es subjetivo ahora. Poco a poco se está cayendo en eso. Y en la iglesia misma estamos empezando a caer. Estamos empezando a caer. Porque fijémonos cómo juzgamos los casos de pecado y de problemas doctrinales en la iglesia. Depende, ¿no? Si es culpable o no de la situación en la que se encuentra la persona y de sus propios principios. Está muy dependiente de eso, la situación. Entonces, está en la iglesia. Este es un pensamiento que está muy metido. Y si no lo sacamos, pronto van a desaparecer las denominaciones, va a desaparecer incluso el cristianismo y la Biblia del púlpito, porque es subjetivo, ¿ya? No hay una verdadera razón. ¿Cómo se actuaría, pastor, en un caso en el cual se le acusa a uno de los pastores de la iglesia de haber caído en adulterio con una joven en la cual trabaja en un ministerio para eclesial? Uno niega y la chica confiesa, el pastor lo niega. Hay dos versiones. Y al final no se hace nada, se lo pone en disciplina, pero la familia decide salirse de la iglesia, siguiendo a su papá, porque estamos practicando una justicia aparente. Pero la iglesia, ¿qué papel debería tomar? Más allá de que ya, digamos, está saliendo de la iglesia, no le vamos a dar carta de recomendación, pero pienso que se debería hacer algo más. Sería correcto, ¿no? Porque si es culpable, va a volver a hacer lo mismo. Hay una persona que estuvo en el seminario y estando en el seminario siempre cometió pecados con adolescentes. Siempre la trajeron las adolescentes. De pronto egresó del seminario, ¿ya? Hace años, sí, años atrás. Y de pronto llegó a una iglesia, comenzó a ser pastor de adolescentes, embarazó a 2 adolescentes, salió de la iglesia, en la misma denominación se metió a otra iglesia, embarazó a otra adolescente y al final la familia le tuvo que obligar a casarse, porque lo iban a denunciar. Entonces la pregunta es, si no se actuó, ¿qué va a evitar que vuelva a embarazar a otra persona? A un casado. Va a seguir, ¿no? Esa va a ser la vida. Entonces es necesario, nuevamente retomando el punto pasado, ¿no? Aunque parezcamos legalistas, es necesario hacer algo en esa situación. ¿Cuál es la falencia de nosotros a veces? De las mismas denominaciones, ¿no? Alguien peca, el pastor, sobre todo el pastor, ¿no? Peca en esta iglesia, le dan la disciplina, se va a otra iglesia en la misma denominación y sigue pastoreando. Entonces, debe haber un mecanismo que haga un seguimiento a los pastores y ser duros, ¿no? Necesitamos ser duros con el pecado. No porque sea pastor, sino por el pecado mismo. Se corre mucho riesgo en la iglesia. Y con cualquier persona, ¿no? Una falencia que tenemos como iglesia es que nunca pedimos recomendación cuando alguien llega a la iglesia. Es mejor más bien, ¿no? Porque ganamos una persona. Hemos ganado uno. O peor si es una familia de 5 personas y dice, he venido de tal iglesia, ¿no? Rara es la iglesia que manda una carta pidiendo recomendación de estas personas o averiguando. O llamar, ¿cómo ha salido esta familia? ¿No? Tuve un caso como pastor. Llegó una familia de 4 miembros a la iglesia y la hermana al tercer domingo pidió diezmar. Entonces yo me acerqué y le hablé a ella y le dije, ¿de qué iglesia viene, hermana? Perdón, le dije, ¿no? Y me cuenta todo y le digo, quisiéramos mandar una carta para que poder averiguar, ¿no? cómo es la situación de usted y ver para poder ayudar, ¿no? Y trabajar para aceptarla como miembro aquí en la iglesia. Desapareció la hermana y la familia, ¿no? Nunca más apareció, hasta ahora. 1 año y medio ya que no apareció. Entonces, y diezmaban bien. Entonces quizás hay mi sueldo, ¿no? Se fue parte de mi sueldo. Pero debemos ser conscientes, ¿no? Somos muy subjetivos en esa parte, a veces a juzgar.
debemos ser conscientes de que hay que hacer algún mecanismo, hay que tomar para poder ver quién entra a nuestra iglesia. A veces puede ser que ni sea cristiano siquiera, que ni exista la iglesia donde dice que viene y estamos metiendo un lobo a la iglesia. Entonces hay que ver una manera, hay que actuar y hay que actuar desde el inicio, porque dejarlo es muy complicado, muy complicado. Entonces la respuesta allí sería: necesitamos investigar más y tomar acciones, ¿no? Si es denominacional de iglesia, si no, hay que avisar, ¿no? En un momento a las personas, por lo menos decirles tengan cuidado. Lo que no podía faltar: Biblia, Dios y mitos. El pensamiento. Esta corriente considera que la Biblia contiene elementos mitológicos. Como era la moda, ¿no? Ya desde el siglo pasado, un siglo atrás, se hablaba de que la Biblia tenía mitos. Lo raro de este pensamiento es que va a aceptar la Biblia para su postulado. Van a decir que están basados en la Biblia, en una Biblia mitológica. Ellos ven a Dios como un ser no personal, es decir, trascendente. Pues no lo van a ver como alguien personal. Y solamente van a hablar de Dios como fundamento de la vida y del mundo, no como el Dios de las Escrituras. No aceptan también que Dios sea quien decide cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Lo que en la antigüedad uno de los teólogos planteó de que Dios era el fundamento de la moral, o la prueba de la moral total. Estos teólogos van a decir: no existe ese tal Dios como alguien que te dice qué está bien y qué está mal. Tú decides qué está bien y qué está mal. Entonces, nuevamente es como decir: nuestra teología está basada en las escrituras, pero nuestra escritura es un librito de fábulas de Esopo, ¿no? O una revista de Condorito. ¿Qué opinan de esa manera de pensar? ¿Tiene lógica? ¿Qué influencia tiene para una declaración de fe o un pensamiento teológico? Es contradictorio. No aceptar la Biblia y no aceptar a Dios. Pero, o sea, no aceptar a Dios como lo presenta la Biblia. Es más con el pensamiento anterior, no ven a un Dios. Incluso no creo lo vean como tal, ¿no? Sino simplemente es que alguien ha creado y por eso no es algo personal, ¿no? Entonces, han escuchado mucho a Sigmund, ¿no? Decir, y el mismo Nietzsche. Han escuchado mucho, y allí vemos mucho eco de esto. ¿Recuerdan? El postulado teológico anterior era: debemos aceptar lo que nos dice la filosofía. Ahora, ¿qué ha pasado? La filosofía se ha entrado a la teología y nos está diciendo qué debemos creer. Porque todo lo que estamos viendo son pensamientos filosóficos. Es filosofía. Hoy en día lo tenemos más a fondo, ¿no? Teología de la prosperidad no es teología propia, propiamente hablando. Es metafísica. Lean un libro de metafísica, teología de la prosperidad parece. Entonces, no sabemos qué estamos creyendo en ese sentido. Y eso es porque le hemos abierto las puertas mucho al escuchar la filosofía. Entonces, nuevamente, es difícil tener fundamentos sólidos si creo que mi Biblia son puros cuentitos nomás. O son cosas que son exageraciones en algunos casos. Entonces, o cosas que no van a suceder, ¿no? Como la escatología. Entonces, ¿de qué me sirve tener un fundamento en ese tipo de libro? Pues no hay una base. Y eso me lleva, ¿no? Me acomoda para decir, bueno, yo puedo interpretar esto de la manera que me plazca a mí. Entonces, es cómodo caer en eso. Voy a interpretar un pasaje de acuerdo a mi punto de vista. Entonces, es bonito tener una religión así. Y eso es lo que hay hoy en día nuevamente en la iglesia.
Alguien agarra Filipenses 4:13, el pasaje más conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exégesis, ¿no? Todo. La palabra paz, paz, pan. ¿No? Es todo, todito, ¿no? No hay nada que se salga de allí. ¿No? Lo puedo, el hecho de lograr, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, dentro de Jesucristo, porque Él me fortalece. Entonces, estoy con cáncer terminal. Voy a declarar que estoy sano y me voy a sanar porque Cristo me va a fortalecer, ¿no? Entonces, me gusta tal persona, me voy a casar con tal persona, no lo declaro, porque Cristo me fortalece. Ese es el postulado prácticamente, ¿ya? Entonces, notemos que es muy fácil caer en interpretación de la Biblia de acuerdo a mi subjetividad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con una persona que era amiga mía y le traté de explicar la cuestión del contexto, ¿no? Porque me vino preguntándome, aquí está la base para que diga que existen los apóstoles y todo lo demás. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, hay algo que se llama el contexto y le explico, ¿no? Esto trata el contexto, no podemos sacar un pasaje de ese contexto. Y lo básico, ¿no? Si yo le escribo una carta de amor a mi esposa y alguien la encuentra y la lee, no va a decir, pues esto es para mí, ¿no? Y de pronto lee allí que cuando miro tus ojos no puedo dormir. Exactamente, ¿no? Y de pronto un varón la lee, no va a decir, pues, ¡ay, qué bonito! No me ha escrito esto. No podemos romper eso, ¿no? Porque es para alguien. Y se ha dicho en una situación. Eso lo explico. Y esta persona al final me dice, sí, entiendo, pero ¿acaso no es la Biblia? ¿No es la palabra de Dios? ¿No puedo interpretarla como me sea útil, así versículo por versículo suelto? Entonces, esa es la subjetividad, ¿no? Aún sabiendo que está mal, decir, bueno, no me importa lo que dices tú, total, yo lo entiendo así, y eso es para mí, a mi manera. Y eso es lo que lleva a que las iglesias estén como están hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos lo hemos pintado de la manera en la cual nos lo hemos imaginado. Tengo un Dios malo como juez, algunos, otro lo va a tener como su amigo, otro como su cuate, el que le entiende, incluso se ríe de las payasadas que podamos hacer, otro que va a ser el genio de la lámpara mágica, incluso algunos que es tipo Condorito, ¿no? Su Dios. Entonces, esa es la realidad del subjetivismo, ¿ya? Y el daño que puede llevar a ocasionar a la iglesia. Y es en lo que hemos caído, lamentablemente. ¿Se dan cuenta que ahora vamos entendiendo qué es lo que está pasando en nuestras iglesias por este pensamiento de mediados del siglo XX? Y vamos a empeorar más. Otro de los postulados, la capacidad de juzgar correctamente. Entonces, necesitamos juzgar de la manera correcta. ¿En qué se va a basar el juicio? Entonces, nosotros vamos a decir, la vieja ética va a decir en la Biblia. La nueva ética en la persona y en su situación. Nuevamente, esta persona fue a robar a un banco y mató 3 personas, pero de pronto averiguamos que lo hizo porque su mamá está muriendo de cáncer y él necesitaba para los medicamentos. De pronto lo declaramos inocente. ¿Por qué? Porque su situación le obligó a hacer eso. Hoy en día, ¿no? Cuando se entrevista a un asesino, a alguien, es que me hizo esto y por eso lo maté, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, esa es la situación. En este pensamiento, Cristo fue simplemente un hombre ejemplar, no es Dios. Ya nuevamente hemos dicho, no se puede negar que Cristo existió en esta época. No, nadie lo niega, ¿ya? Todos dicen que Cristo existió. Ahora la pregunta es, ¿quién era Cristo? Este postulado va a decir, es un hombre ejemplar. Vamos a ver una de las teologías recientes del siglo XXI que va a decir, Jesucristo era un extraterrestre, por eso hizo todos los milagros que hizo, ¿no? Solución a la explicación de los milagros. Entonces, en Cristo tenemos el modelo para actuar, con amor. ¿Recuerdan cuando encuentran una prostituta en el acto, en el Evangelio de Juan? ¿Qué hace Jesús cuando le toca juzgar a la prostituta? ¿Qué decía la ley? Apedrearla. ¿Qué dijo Jesús?
Al que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿no? Entonces de pronto vamos a juzgar un caso de inmoralidad sexual en la iglesia. Y de pronto, bien bíblicos somos y le decimos, hermano, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y de pronto nadie va a hacer nada. Entonces esa es la realidad, ¿no? Y eso nos ha llevado a caer en un estado de que no juzgamos el pecado. Y lo vemos el pecado como parte necesaria de la iglesia, como mal necesario, ¿no? Todos somos así, entonces de modo necesitamos ir así. Vamos a elegir liderazgo. ¿Quiénes son los menos pecadores para ocupar el cargo, ¿no? Los menos peores, como se dice, los más. Entonces esa es la realidad, ¿ya? A eso hemos caído precisamente por esto, la capacidad o la mala capacidad de juzgar, igualando un poco el pensamiento. Finalmente, si el juzgar va a recaer en la situación que le motivó a la persona a hacer esto, ¿cuándo vamos a condenar el pecado? Nunca. Mejor sería ahorrarnos, ¿no?, el juicio y ya decir, bueno, desde ahora, hermanos, pequen como ustedes vean convenientes y ya no hay disciplina en la iglesia, ¿no? No más 10 más. A eso vamos a llegar en algún momento, ¿ya? Al punto que muchas predicaciones hoy en día de esta época es a Dios no le importa cómo es tu vida, con tal de que tú le sirvas. Pensamiento de muchas personas que son influyentes hoy en día para muchos de los jóvenes. Pero pastor, aún esos son conscientes porque lo hacen. Sí. Sé lo que hago, pero no te metas, ¿Sí? Y es por eso, o sea, es entre Dios y mi persona, ¿no? Yo me entiendo con Dios. Esa es la posición hoy en día. El único que puede juzgarme, ¿quién es? Dios, como buenos cristianos, ¿no? Entonces tú no tienes por qué juzgarme, Dios me entiende por qué hago las cosas. Entonces si somos bíblicos, por ejemplo, ¿por qué peca el ser humano? Esta teología va a decir es que es nuestra naturaleza, ¿no? Somos así, somos pecadores, somos llevados al mal constantemente. ¿Qué va a decir las Escrituras? Romanos capítulo 6. El hombre peca porque le gusta, porque quiere. Recordemos, capítulo 7 y 8 nos dice somos libres de la potestad del pecado. Quiere decir que no tendríamos que pecar nosotros. Teológicamente podríamos dejar de pecar, pero prácticamente no queremos dejar de pecar. Y es por eso que pecamos. O alguien cuando está pecando llora ahí ese momento. No, lo disfruta, ¿no? Después el arrepentimiento, ¿no? Como alguien decía, es sabroso pecar, ¿no? Gusta, es gustoso. Después el dolor ya, que ya lo hemos hecho. Entonces esa es la situación de la capacidad de juzgar correctamente. Hay un falso pensamiento de un juzgar correcto. O a veces nos escudamos, ¿no? No os juzguéis el uno al otro, ¿no? Con la misma vara que juzgue será juzgado. Entonces hay que tener misericordia para que Dios tenga misericordia de mí también, ¿no? Entonces ese es el error, ¿no? Tratar de ver a un Dios que va a actuar como yo, simplemente. Lo otro es la verdad. ¿Qué es verdad para esta teología? Y ellos van a decir, nada es verdad absoluta en este mundo. No existe verdad absoluta. ¿Ya? El relativismo nuevamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el buen esposo? Describamos un buen esposo, un esposo ejemplar en esta época. Entonces va a ser difícil, ¿no? Complicado, porque ya no van a ser los parámetros sociales, morales, los parámetros cristianos ya. Es más, nosotros como cristianos, ¿no? Me imagino una compañera para mi vida o un compañero. No importa si es cristiano, finalmente yo le voy a evangelizar y se va a convertir, ¿no? Lo voy a discipular y me caso con él, con ella. Ese es el pensamiento. Entonces, finalmente es como que regateamos con Dios, ¿no? Y como que la verdad se transforma en mi verdad. Ese es el pensamiento de esta teología. Entonces es encontrar mi verdad.
Recuerda nuevamente el postulado del pensamiento anterior, de las anteriores clases, decía que la salvación consistía en llegar a la felicidad de uno mismo, a encontrarse con uno mismo, a existir, al pasar del ser a la existencia. Entonces ahora es pasar a la felicidad, ¿no? A la verdad, a mi verdad absoluta. Entonces no hay una verdad. La verdad depende de cada persona. También dice, la misma verdad relativa puede convertirse en falsedad cuando la situación lo indica. De pronto, ser injusto puede ser correcto. Un pasaje que es bastante complicado de entender es la parábola de este siervo que su amo lo despide, ¿no? Y de pronto, ¿qué hace el siervo? Va, busca a todos los acreedores de su amo y le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Tanto. Bueno, borra eso y coloca tanto, ¿no? Yo voy a colocar tanto. Y después se va haciendo de riqueza con esa cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿moralmente es correcto? ¿Por qué Jesús lo coloca y dice al final, hagan amigos con las riquezas ilícitas? Esa es la culminación de la parábola. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Será que si yo le robo a un pobre es malo y si le robo a un rico es bueno si lo utilizo para ayudar a los pobres también, como Robin Hood? Con Dios no le podemos poner. No existe con Dios, ¿no? Algo así. ¿Eso malo o bueno? ¿Ya? El fin no justifica los medios. Entonces, sin embargo, aquí vamos a hablar de que puede convertirse en algo malo en algún momento. El ser papá estricto o mamá estricta puede convertirse en malo también a veces. Como hoy en día, ¿no? Hay muchas pandillas de adolescentes hoy en día. ¿Qué pasa cuando lo agarra la policía a altas horas de la noche haciendo algo? ¿A quién van a buscar? Al papá van y lo buscan, ¿verdad? Venga a ver lo que ha hecho su hijo. Pero de pronto cuando el papá quiere ser estricto, ¿qué dice la defensoría? Le ha mirado feo, lo ha traumado, ¿no? Entonces a la cárcel. Entonces, esa es la sociedad en la que estamos viviendo, ¿ya? Al punto de que cada uno decide su misma verdad. Y prácticamente no hay un absoluto. La verdad es muy relativa, dependiendo de cada uno de nosotros.